Cuando las escrituras quieren establecer algo, utiliza ciertos recursos, como en esta ocasión. Si leemos nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, y en el verso 24, dice, en el 25, perdón, dice, de cierto les digo. Y el 24 también dice, de cierto les digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La expresión de cierto te digo, está estableciendo una verdad infalible. Y justamente queremos nosotros considerar las escrituras respecto a un punto muy medular, que son justamente las escrituras. Leemos nosotros en Juan 5, 36, en la segunda parte dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Dicho de otra manera, la obra misma de Jesús en la tierra, en favor de las personas necesitadas, del enfermo, del hambriento, del sediento, del desconsolado, del débil, ¿sí?, en la liberación de los oprimidos, hablan precisamente de que Él es Dios encarnado, viniendo por amor y por gracia a los hombres y viniendo a buscar lo que se había perdido. Y dice aquí, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Yo no vengo por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha enviado. Y viene con un plan y con un propósito. Ahora dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto. Y ojo aquí, ni tienen su palabra morando en ustedes. Porque a quien el Padre envió, ustedes no creen. Verso 39, esta es la parte medular. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate la expresión, ni tienen su palabra morando en ustedes. Cuando tú dices que eres un creyente o que perteneces a tal o cual denominación o religión, pero no tienes la palabra de Dios, las escrituras morando en tu vida, no vas a oír entonces el plan y el propósito de Dios, ni vas a oír la revelación que Dios ha preparado para ti. Entonces tampoco recibirás entendimiento de quién es Él y de sus propósitos. Entonces, no tienen su palabra, tampoco tienen su revelación. No tienen la revelación del Padre, no pueden recibir lo que el Padre envía, no pueden recibir al Padre, no pueden recibir al Hijo, porque su palabra primeramente no ha sido recibida en sus corazones. No creen en el enviado del Padre, no creen en Jesús. Y la gente comúnmente, y aún pudiéramos hablar de creyentes, que se ocupan en mil cosas y dedican tiempo a escuchar palabras por aquí, palabras por allá, pero nunca meterse a escudriñar las escrituras con celo, con entrega. Si hablamos de escudriñar, fíjate todo lo que significa escudriñar. Significa examinar, revisar, escanear, inspeccionar, analizar, investigar, explorar, averiguar cuidadosamente. Y somos llamados de parte de Dios a escudriñar las escrituras. No lecturas ligeras, no lecturas en un modo religioso,
pero lecturas profundas, dedicarle tiempo a la palabra de Dios para poder entonces nosotros tener la palabra en nuestro corazón, recibir la revelación que el Padre nos da por medio de su Espíritu Santo y por su palabra, y poder entonces tener acceso a las promesas, a las bendiciones del Señor y a la guianza que nos provee el Padre por medio de su palabra. Ahora, cuando alguien no tiene la palabra de Dios en su corazón, puede venir el Padre mismo, hablando de Dios, puede venir Jesús a presentarse en su vida y no le van a reconocer. La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, no le conocieron. La gente de su tiempo, los sacerdotes, la gente religiosa, los que debían de estar esperando la promesa del Padre, las profecías, más de 300 profecías que se cumplían en Jesús, en el Mesías esperado, no lo reconocieron, pero qué curioso. La Biblia se refiere a esas sectas judías, se refiere como a los líderes religiosos como a ciegos, guías de ciegos. Pero si eran los maestros de la ley, pero si eran los que enseñaban en las sinagogas, ¿cómo es que estaban ciegos? ¿Cómo es que eran ciegos y eran a su vez guías de ciegos? Cuando no tenemos nosotros las escrituras, vamos a tener un conocimiento limitado, superfluo acerca de las palabras, un conocimiento insuficiente de la palabra de Dios. Si no entendemos las escrituras, la revelación de Dios, no seremos nosotros capaces de responder al amor del Padre, a la gracia del Padre, al perdón del Padre, a la restauración que nos está haciendo el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. No seremos capaces de responder al llamado de Dios para atender nuestra familia, nuestra casa, como matrimonio, esposos, hijos, madre, padre, al llamado que tenemos de testificar acerca de la gracia de Dios, de la salvación, del evangelio de Dios, en donde quiera que nos movamos, en la escuela, en las empresas, en el supermercado, etcétera. Porque sí tenemos de parte de Dios un llamado. Tengo un llamado, pero ¿cómo no lo sé? Lo que pasa es que tienes un conocimiento limitado, insuficiente de la palabra de Dios. Por lo tanto, tampoco seremos capaces de actuar en obediencia a Dios. ¿A causa de qué? De la falta de entendimiento. No vamos a entender el plan y el propósito de Dios. Vamos a estar siempre preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si nosotros somos responsables en escudriñar, en leer con atención, profundizar en el estudio de las Escrituras, siempre vamos a encontrar el plan y el propósito de Dios en ellas, para nosotros, para nuestras casas. Tampoco seremos capaces de discernir dónde está Dios obrando, dónde está Dios trabajando. Y por lo tanto tampoco podremos estar presentes donde está Él presente. Las Escrituras contienen el mensaje de salvación y de vida eterna. Ya leímos. De cierto les digo, y está estableciendo algo, es algo que es seguro. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Es importante entonces tener oídos para oír ¿qué? La palabra de Dios, para oír las Escrituras, para entender la revelación, recibir la revelación y recibir el entendimiento que el Padre nos da a través de las Escrituras. Los maestros de Israel precisamente tenían un problema. Aunque eran maestros de la ley, se habían alejado de las Escrituras. Por lo tanto, se habían alejado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, tampoco tenían discernimiento de los tiempos que estaban viviendo.
De tal forma que cuando el Señor Jesucristo se manifestó, cuando Él se hizo presente para traer salvación, no lo conocieron y lo rechazaron. No solamente no lo conocieron, ¿verdad? Lo rechazaron, lo juzgaron, lo condenaron, lo menospreciaron. ¿Qué pasaba entonces con los maestros de Israel? Pues que estaban siendo guiados por otros escritos de hombres, las tradiciones de los ancianos, las interpretaciones de los sabios, pensamientos de hombres, filosofías, los comentarios e interpretaciones del hombre acerca de las escrituras, pero no las escrituras mismas. Entonces, entendamos esto, por favor. Ignorar las escrituras es muy, muy peligroso. Ignorar las escrituras nos aleja del poder de Dios. Ignorar las escrituras nos aleja de la revelación de Dios. Ignorar las escrituras nos aleja de la voluntad de Dios. Por ignorar las escrituras, los oídos están vacíos de la revelación. Y de repente el hombre sin la escritura se encuentra frustrado espiritualmente. ¿Qué significa? Insatisfecho espiritualmente. Vive solamente una religión. Vive un ritualismo, pero no hay satisfacción en su espíritu. Está insatisfecho, está fracasado en su vida espiritual. ¿Y cómo lo sabemos? Por los frutos, ¿verdad? El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Entonces encontramos muchos creyentes por ahí que se dicen creyentes, pero están frustrados, fracasados, insatisfechos en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque se han alejado de las escrituras. Dice el Señor, ustedes yerran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y ahí está, que siendo maestros de la ley, porque es lo que pasa por oír interpretaciones, oír filosofías, escritores, alimentarte de todo eso, pero no de las escrituras, de la santa palabra de Dios revelada, nos va a alejar de la voluntad del Padre. Así que, amados, meditemos, repitamos la escritura que está en Juan 5:39, que dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es precisamente todas las escrituras las que revelan quién es el Padre, quién es el Hijo, cuál es el carácter del Padre, cuál es el carácter del Hijo, cuáles son los planes y propósitos del Padre y los planes y propósitos del Hijo. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Las escrituras dan testimonio de Jesús, dice el Señor. Las escrituras dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a profundidad a Jesús? Comprométete a escudriñar, a estudiar, a averiguar cuidadosamente quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y qué mandamientos, estatutos nos ha dejado para ser guiados. El otro peligro que hay de ignorar las escrituras es que las personas se desviarán de la fe. Y cuando alguien se desvía de la fe, está entonces perdido. La Biblia dice que vagan como ovejas sin rumbo, como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque se han desviado de la fe. Y se han desviado de la fe porque no han escudriñado las escrituras. Así que, amados, tomemos un compromiso delante de Dios de escudriñar las escrituras. No solamente caer en un ritual. Podemos tener planes de lectura y no son malos, pero entremos en las escrituras a profundidad para conocer, pero también para alimentarnos, para nutrir nuestro espíritu de la esencia misma de Dios. En el nombre de Jesucristo te bendigo y oro por oídos abiertos para oír la voz de Dios y corazones mansos y humildes para obedecer la palabra de Dios y corazones dispuestos
para ser guiados por las Escrituras por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Amén.